7 escoltas, 7 policías municipales juramentados para proteger la vida de un alcalde, y los 7 trabajaban para el cártel que lo mandó matar. Eso es lo que reveló la investigación del asesinato de Carlos Manso Rodríguez, el presidente municipal de Uruapan, Michoacán, ejecutado a balazos en la plaza principal de su ciudad el 1 de noviembre de 2025. Y hoy, 2 de marzo de 2026, con la captura de Gerardo Rodríguez Guízar, alias El Congo, ya son 21 personas detenidas por este crimen. 21 piezas de un rompecabezas que expone algo mucho más perturbador que un asesinato. Expone la infiltración total del Estado por el crimen organizado. El Congo era operador regional del cártel Jalisco Nueva Generación en Uruapan. Controlaba extorsiones a productores de aguacate y limón. Coordinaba ataques contra grupos rivales. Y formaba parte de la estructura que planificó, organizó y ejecutó el homicidio de un presidente municipal electo. Pero antes de hablarles del Congo, antes de reconstruir la operación que lo capturó en la madrugada de hoy, necesito que entiendan algo fundamental. Carlos Manso no murió porque sí. Murió porque 3 meses antes de su asesinato, él mismo participó en un operativo que detuvo al jefe de plaza del CJNG en la región. Murió porque declaró públicamente que su gobierno no tenía pactos con ningún grupo del crimen organizado. Murió porque fue el único alcalde de la zona aguacatera que se atrevió a decir que no. Y en Michoacán, decir que no tiene un precio que se paga con la vida. Permítanme llevarlos al territorio donde ocurrió todo esto. Permítanme mostrarles la geografía de una tragedia anunciada. Uruapan es la segunda ciudad más grande de Michoacán. 350,000 habitantes distribuidos entre el centro urbano y las comunidades rurales que lo rodean. Capital mundial del aguacate. Un título que suena a orgullo, pero que esconde una realidad brutal. Cada año, desde los cerros que rodean la ciudad, salen millones de toneladas de ese fruto verde que termina en los supermercados de Estados Unidos, Europa y Asia. Un negocio de más de 2,000 millones de dólares anuales en exportaciones. Un negocio tan grande que atrajo la atención de quienes no producen nada, pero cobran por todo. El cártel Jalisco Nueva Generación decidió que ese negocio era suyo. Desde 2022, el CJNG consolidó su presencia en la zona aguacatera de Michoacán. No llegaron con tanques ni con ejércitos visibles. Llegaron con una propuesta simple. Pagan o mueren. Impusieron lo que llaman el piso, una cuota de protección obligatoria que en realidad no protege de nada excepto de ellos mismos. Cada productor de aguacate paga entre 2,000 y 5,000 pesos por hectárea cultivada, más un porcentaje de cada tonelada que exporta. Si no paga, pierde su cosecha. Si denuncia, pierde la vida. Si huye, pierde sus tierras. Hagan el cálculo conmigo. Uruapan tiene decenas de miles de hectáreas cultivadas de aguacate. A 3,000 pesos promedio por hectárea, estamos hablando de cientos de millones de pesos anuales solo en cuotas de protección. Eso sin contar el porcentaje sobre exportaciones, sin contar las extorsiones a transportistas, sin contar las cuotas a empacadoras. El CJNG construyó un sistema fiscal paralelo más eficiente que el del gobierno, porque el gobierno cobra impuestos y a veces no pasa nada si no pagas. El cártel cobra piso y siempre pasa algo si no pagas. Un productor de la zona me lo explicó así durante una conversación que tuvimos lejos de su propiedad en un lugar que él consideraba seguro, aunque sus ojos decían que ningún lugar era realmente seguro. Tenía las manos temblando mientras hablaba. 52 años, dueño de 15 hectáreas de aguacate que heredó de su padre. 4 años pagando piso sin fallar un solo mes. Me dijo, Manso fue el único que dijo que no iba a negociar. Mira dónde está ahora. Y nosotros seguimos pagando. Cada mes. Como siempre. Eso es Uruapan. Una ciudad sitiada por un cártel que cobra impuestos paralelos a una economía multimillonaria. Una ciudad donde el Estado existe de nombre, pero el poder real lo ejerce quien tiene las armas y la voluntad de usarlas. Y Carlos Manso, el alcalde electo por el pueblo, decidió que eso iba a cambiar. En agosto de 2025, apenas 3 meses antes de su muerte, Manso tomó una decisión que cambiaría el rumbo de su vida y de su ciudad. Participó personalmente en un operativo policial que ningún otro alcalde de la región se hubiera atrevido a ordenar. Esa mañana, elementos de la Policía Municipal de Uruapan interceptaron un vehículo sospechoso en una de las carreteras que conectan la ciudad con las zonas rurales. El conductor intentó evadir el retén. No lo logró. Cuando los agentes revisaron el interior del vehículo, encontraron lo que esperaban y lo que temían al mismo tiempo: armas de grueso calibre, equipo táctico de grado militar, dinero en efectivo empaquetado en fajos, y al conductor,
René Belmontes, alias El Rino, también conocido como El Chamuco, el jefe de plaza del CJNG en toda la región de Uruapan. El Rino no era un operador menor. Era el hombre que controlaba toda la estructura de extorsión en la zona aguacatera. El que decidía quién pagaba cuánto. El que ordenaba los levantones cuando alguien se atrasaba. El que autorizaba los asesinatos cuando alguien se negaba. Su captura fue un golpe directo al corazón operativo del CJNG en Michoacán. Y Carlos Manso no se conformó con ordenar el operativo desde su oficina. Estuvo presente. Se paró frente a las cámaras con el detenido a sus espaldas y anunció la captura al mundo. Activó alerta roja en todo el municipio porque llegaron reportes de que sicarios se movilizaban desde otras regiones para entrar a la ciudad, presumiblemente para intentar un rescate o para enviar un mensaje. Y entonces dijo algo que ningún político de Michoacán había dicho en voz alta en mucho tiempo. Dijo, mirando directo a la cámara: mi gobierno no tiene pactos con ningún grupo del crimen organizado. Esas palabras viajaron rápido. Llegaron a oídos que Manso no sabía que estaban escuchando. En algún lugar de Michoacán, quizás en Jalisco, quizás más cerca de lo que él imaginaba, alguien del CJNG tomó una decisión. Carlos Manso había firmado su sentencia de muerte, solo que él no lo sabía todavía. Lo que Carlos Manso tampoco sabía era que el enemigo ya estaba dentro de su propio gobierno. Samuel N. era el director de protocolo del Ayuntamiento de Uruapan, un puesto que suena burocrático, casi irrelevante. Pero piensen en lo que implica ser director de protocolo de un presidente municipal. Tienes acceso a su agenda completa. Sabes dónde va a estar cada día de la semana. A qué hora llega a cada evento. Con cuántos escoltas. Por qué ruta se desplaza. Qué tan protegido está en cada momento. Samuel N. tenía toda esa información. Y esa información no se quedaba con él. La pasaba a Josué Eulogio N. y a Ulises N., dos hombres que servían como intermediarios entre el mundo institucional y el mundo criminal. Ellos, a su vez, enviaban cada detalle a Jorge Armando Gómez Sánchez, alias el licenciado, el operador del CJNG que coordinaría el asesinato del alcalde. El licenciado es un personaje que merece que nos detengamos a entenderlo. No es un sicario de gatillo fácil, no es un pistolero de esquina. Es lo que podríamos llamar un profesional de la muerte organizacional. Un hombre que no mata con sus manos, pero que organiza las muertes de otros con precisión de relojero. Según el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, el licenciado tenía operaciones no solo en Michoacán, sino también en Guanajuato. Un hombre de alta peligrosidad, fueron las palabras exactas del gobernador cuando se refirió a él. Hoy está encerrado en el penal del Altiplano, la cárcel de máxima seguridad del país, donde el gobierno mexicano guarda a los criminales que considera más peligrosos. Pero cuando planeaba el asesinato de Manso, estaba libre, activo y conectado directamente con infiltrados dentro del gobierno municipal de Uruapan. La estructura que montaron era perfecta en su simplicidad y aterradora en su eficacia. Samuel N., el director de protocolo, era los ojos del cártel dentro del ayuntamiento. Veía todo, escuchaba todo, reportaba todo. Josué Eulogio y Ulises eran los mensajeros, el eslabón que conectaba al infiltrado con el coordinador sin dejar rastro directo. El licenciado era el cerebro operativo, quien tomaba la información y la convertía en plan de ataque. Y debajo de él, Gerardo Rodríguez Guizar, el Congo, el hombre capturado esta madrugada, supervisaba las operaciones regionales y garantizaba los recursos logísticos necesarios. Pero faltaba algo. Tenían la información, tenían el plan, tenían la estructura de mando, pero faltaban los ejecutores, las manos que apretarían el gatillo. Para eso trajeron a Jaciel Antonio N., alias El Pelón. Su función era una sola, reclutar sicarios. Pero no cualquier sicario. El Pelón tenía instrucciones específicas. Necesitaban menores de edad. ¿Por qué menores de edad? Porque el sistema judicial mexicano los trata diferente. Si un menor es capturado después de cometer un homicidio, las penas son reducidas. No va a un penal federal, va a un centro de menores. Y si el menor no sobrevive a la misión, como eventualmente ocurrió, el rastro se corta ahí. Los menores son perfectos para el cártel. Son baratos, son manipulables, son desesperados y son desechables. Una madre de Paracho, la localidad vecina a Uruapan donde el CJNG recluta activamente, me contó algo que no he podido sacar de mi mente desde que lo escuché. Nos encontramos en una iglesia, el único lugar donde ella se sentía segura para hablar. Su hijo tiene 16 años. Un día llegó a casa diciendo que le habían ofrecido trabajo.
Un trabajo que pagaba bien. Le iban a dar $1,000 por un encargo. $1,000 americanos. Para un joven de una comunidad rural donde el salario mensual, cuando hay trabajo, no llega a $200. $1,000 representan 5 meses de trabajo honesto. O un solo encargo para el cártel. La madre me dijo con los ojos húmedos. Cuando vi la noticia del alcalde muerto, no dormí por una semana pensando si había sido él, si mi hijo había sido uno de los que dispararon. Le pregunté y me juró que no. Pero ¿cómo confías en alguien que ya te mintió una vez sobre el trabajo que le ofrecieron? El pelón reclutó a 3 menores para la misión contra Carlos Manso. Víctor Manuel N., de 17 años, sería el tirador principal. Fernando N. y Ramiro N. lo acompañarían como apoyo. Les dieron un arma. Les dieron instrucciones precisas sobre dónde estar, a qué hora, cómo acercarse. Les prometieron dinero. Probablemente les prometieron protección, una promesa que el cártel nunca cumple con sus ejecutores desechables. Y los enviaron a la plaza principal de Uruapan el 1 de noviembre de 2025. Era Día de Muertos, una de las celebraciones más importantes del calendario mexicano. La plaza estaba llena de gente. Había ofrendas con fotos de los difuntos, flores de cempasúchil anaranjadas cubriendo los altares, familias recordando a quienes ya no estaban, niños corriendo entre las tumbas de papel maché, ancianos rezando, el olor a copal mezclándose con el de la comida tradicional. Y en medio de toda esa celebración de la muerte simbólica, se preparaba una muerte muy real. El alcalde Carlos Manso estaba presente, como correspondía. Era su deber estar con su comunidad en una fecha tan significativa. Recorría la plaza, saludaba a los vecinos, se tomaba fotos con las familias. Sus 7 escoltas lo rodeaban. 7 policías municipales armados, entrenados supuestamente para proteger su vida. A las 8:30 de la noche aproximadamente, cuando la oscuridad ya había caído pero la plaza seguía llena de vida, Víctor Manuel se acercó al alcalde. Nadie lo detuvo. Ninguno de los 7 escoltas lo identificó como amenaza. Nadie lo revisó. Un joven de 17 años caminando entre la multitud hacia el presidente municipal. Invisible hasta que dejó de serlo. Levantó el arma, apuntó y disparó. Una vez, el primer impacto. 2 veces, 3 veces. El alcalde ya estaba cayendo. 4, 5, 6, 7. 7 balazos contra el cuerpo de Carlos Manso Rodríguez, el hombre que se atrevió a decir que no. El alcalde cayó en medio de la plaza, rodeado de ofrendas a los muertos, convertido él mismo en un muerto más. Sus escoltas, los 7 hombres pagados para evitar exactamente esto, finalmente reaccionaron. Dispararon contra el atacante. Víctor Manuel, el joven de 17 años que acababa de convertirse en asesino de un presidente municipal, quedó tendido en el suelo a pocos metros de su víctima, muerto. Y aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente perturbadora. Aquí es donde dejamos el terreno del crimen organizado convencional y entramos en el territorio de la traición institucional absoluta. 7 policías municipales formaban la escolta de Carlos Manso, 7 agentes entrenados y equipados para proteger su vida. 7 hombres armados que estaban físicamente a su lado cuando le dispararon 7 veces a quemarropa. Uno de ellos sí mató al atacante después de que el daño estaba hecho, pero ninguno de ellos evitó el ataque. ¿Cómo es posible que un joven de 17 años atraviese un perímetro de seguridad de 7 policías armados, se acerque al alcalde y le dispare 7 veces antes de ser detenido? La respuesta la dio la investigación posterior. Los 7 escoltas fueron detenidos por omisión. Omisión. Esa es la palabra oficial que usa la Fiscalía. Una palabra suave, casi burocrática. Pero la palabra real es otra. La palabra real es complicidad, porque la omisión implica que no hicieron su trabajo. La complicidad implica que ese era exactamente su trabajo, no hacer nada. Y hay un dato que lo confirma todo. El jefe de esa escolta, el coronel José Manuel Jiménez Miranda, huyó. No fue detenido con sus subordinados. Escapó. Y hasta el día de hoy, 2 de marzo de 2026, sigue prófugo. Un coronel de la policía municipal no huye si es inocente. Un coronel huye cuando sabe que la investigación va a descubrir exactamente qué papel jugó en la muerte de la persona que debía proteger. Un policía de Uruapan, que no formaba parte de la escolta de Manso, accedió a hablar conmigo bajo estrictas condiciones de anonimato. Me llamó desde un teléfono que no era suyo. Pidió que alterara su voz electrónicamente antes de publicar cualquier cosa. Y me dijo algo que pinta el cuadro completo de la podredumbre institucional. Todo mundo sabía que había gente de dentro.
Veías a ciertos colegas con carros nuevos, relojes caros, casas que no correspondían a su salario. Nadie preguntaba de dónde venía el dinero. Preguntar era firmar tu propia sentencia. Eso era la Policía Municipal de Uruapan, una institución penetrada hasta los huesos, corrompida desde adentro, vuelta contra su propia función. El alcalde que se atrevió a enfrentar al cártel estaba rodeado de traidores que cobraban un salario del gobierno para protegerlo, mientras cobraban otro salario del cártel para entregarlo. Esperaron pacientemente el momento, y cuando ese momento llegó, simplemente se hicieron a un lado. Pero el cártel no se conformó con matar al alcalde. No dejó cabos sueltos. 9 días después del asesinato, el 10 de noviembre de 2025, aparecieron 2 cuerpos en la carretera que conecta Uruapan con Paracho. Los cuerpos mostraban señales de ejecución. Fueron identificados como Fernando N. y Ramiro N., los 2 jóvenes que acompañaron al tirador en la plaza. Piensen en eso un momento. El CJNG reclutó a 3 menores de edad para matar a un alcalde. Les prometió dinero, protección, futuro. Los usó como herramientas, y cuando la herramienta cumplió su función, la descartó. Uno murió en la plaza, abatido por los escoltas que reaccionaron tarde. Los otros 2 murieron 9 días después, ejecutados por el mismo cártel que los contrató. Así funciona el sistema. Las personas son herramientas desechables. Se usan y se tiran. Un joven de 17 años vale menos que una bala para estas organizaciones. Lo reclutan, lo entrenan mínimamente, lo envían a matar y después lo eliminan para que nunca pueda hablar. Es eficiencia criminal en su forma más pura y más inhumana. La investigación avanzó gracias a un descuido tecnológico. El celular de Víctor Manuel, el tirador abatido en la plaza, no fue destruido. Los peritos forenses de la Fiscalía lograron acceder a su contenido, y lo que encontraron fue oro puro para la investigación. Un chat de mensajería instantánea donde al menos 10 personas habían participado activamente en la planificación del homicidio. En ese chat estaba todo: los roles de cada participante, las posiciones que debían ocupar, las rutas de escape planeadas, el protocolo para eliminar testigos después del hecho, instrucciones específicas sobre cómo debía acercarse el tirador. Todo documentado en mensajes que los conspiradores pensaron que nadie leería jamás. El apodo que aparecía una y otra vez en esos mensajes era el licenciado Jorge Armando Gómez Sánchez, el coordinador, el cerebro, el hombre que convirtió la información de Samuel N. en un plan de ejecución. La Fiscalía lo ubicó rápido gracias al chat. Lo rastrearon, lo encontraron, y cuando fueron a detenerlo, el licenciado cometió todos los errores que un criminal experimentado no debería cometer. Lo capturaron en flagrancia, con droga encima, con un arma de fuego ilegal. Y cuando vio que no había escape, intentó sobornar a los policías que lo detenían. Ofreció dinero para que lo dejaran ir. No funcionó. Esta vez los policías no estaban comprados. Lo trasladaron de inmediato al penal del Altiplano. Máxima seguridad. Aislamiento total. El gobierno mexicano no quería correr riesgos. Si el licenciado permanecía en un penal estatal, existía la posibilidad de que el CJNG intentara rescatarlo. O peor, que lo silenciaran para que no hablara. En el Altiplano, bajo vigilancia federal las 24 horas, esas posibilidades se reducían drásticamente. El licenciado hizo algo interesante cuando estuvo ante las autoridades judiciales. Negó absolutamente todo. Dijo que no pertenecía al CJNG. Dijo que no conocía a nadie de la organización criminal. Dijo que nunca había escuchado hablar de Carlos Manso. Y para rematar, denunció que había sido víctima de tortura durante su detención. El fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, respondió públicamente a estas acusaciones. Dijo, con la seguridad de quien tiene las pruebas en la mano, que las denuncias de tortura eran completamente falsas, que la detención había sido legal, documentada, grabada, que el licenciado había sido sorprendido en flagrancia con evidencia física que lo vinculaba directamente al homicidio, que intentó sobornar a los agentes, lo cual quedó registrado, que no había ninguna irregularidad procesal que pudiera invalidar el caso. Hoy, Jorge Armando Gómez Sánchez, el licenciado, está en una celda del Altiplano. Probablemente pasará décadas ahí, si es que no muere antes de viejo. Pero él no es el final de la cadena, porque arriba de él hay alguien más. Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, identificó públicamente a Ramón Álvarez Ayala, conocido en el mundo criminal como R1, como el presunto autor intelectual principal del asesinato de Carlos Manso.
no el licenciado, R1. Un nivel más arriba en la estructura. R1 tiene historia. No es un criminal improvisado. Viene de los tiempos de los Valencia, el grupo que dominaba el narcotráfico en Michoacán antes de que el CJNG expandiera su territorio y absorbiera o eliminara a la competencia. R1 se adaptó. Cuando los Valencia cayeron, él no cayó con ellos. Sobrevivió, se reinventó, escaló posiciones en la nueva estructura. Y hoy, según las autoridades federales, es uno de los operadores más importantes del CJNG en la región. Y hoy, 2 de marzo de 2026, R1 sigue libre. Identificado pero no capturado, señalado pero no detenido. Es el objetivo principal de la investigación, pero hasta ahora ha logrado evadir todos los operativos. Mientras tanto, cada nueva captura revela otra capa de la estructura que mató a Manso. Cayó el pelón, el reclutador de menores. El hombre que convenció a 3 jóvenes de que matar a un alcalde era un trabajo como cualquier otro. Cayó K.O.Z., cuyo nombre real es Alejandro Baruch N., el coordinador operativo que trabajaba directamente bajo el licenciado. Cayó Salvador N., el hermano de El Rino, el jefe de plaza que Carlos Manso había detenido 3 meses antes de morir. Salvador dirigía su propia célula bajo las órdenes del licenciado. Una red familiar de venganza perfectamente ejecutada. El hermano del detenido organizando el asesinato del hombre que lo detuvo. Y esta madrugada cayó el Congo. La operación que capturó a Gerardo Rodríguez Guizar fue un despliegue de coordinación interinstitucional impresionante. 6 dependencias participaron. La Fiscalía General del Estado de Michoacán encabezando el operativo, la Secretaría de la Defensa Nacional aportando elementos del Ejército, la Secretaría de Marina con Fuerzas Especiales, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana coordinando desde el nivel federal, la Guardia Nacional cubriendo perímetros, y la Secretaría de Seguridad del Estado de Michoacán completando el dispositivo. Todo ese aparato para capturar a un solo hombre, pero un hombre que valía el esfuerzo. El Congo operaba directamente bajo las órdenes del licenciado. Era el responsable de las extorsiones a productores de aguacate y limón en toda la región de Uruapan. Cada peso de piso que los agricultores pagaban pasaba por sus manos o por su autorización. Coordinaba los ataques contra grupos rivales que intentaban disputar el territorio. Y formaba parte del aparato que planificó y ejecutó el asesinato del alcalde. Con la detención del Congo, ya son 21 personas vinculadas directamente al caso Manso. 21 piezas de una maquinaria de muerte que incluía operadores de cártel, funcionarios municipales infiltrados, policías corruptos y posiblemente algo más. Porque esa es la acusación que todavía cuelga sobre este caso como una espada de Damocles. Grecia Quirós es la viuda de Carlos Manso. Era su esposa cuando lo mataron. Y después del asesinato, en medio del duelo y la conmoción, fue elegida como alcaldesa sustituta de Uruapan. La viuda del alcalde asesinado convertida en alcaldesa. Una historia que en otro contexto sería inspiradora. En este contexto es simplemente trágica y peligrosa. Desde que asumió el cargo, Grecia no ha dejado de presionar. Ha sostenido múltiples reuniones con Omar García Harfuch y con el general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional. Ha exigido públicamente que la investigación llegue hasta los verdaderos autores intelectuales, no los operadores, no los ejecutores, los que ordenaron desde arriba, en sus propias palabras que pronunció frente a las cámaras después de una de esas reuniones. Quiero dejar claro a las autoridades estatales y federales que así me cueste lo que me cueste, no descansaré y junto a miles de personas no dejaré de presionar para que entreguen y se haga justicia. No me importa si son personas de su mismo partido. Llegaré al fondo de la verdad, ténganlo por seguro. No me importa si son personas de su mismo partido. Esa frase no es casual. Grecia Quirós ha acusado públicamente a 3 políticos morenistas de tener responsabilidad en el asesinato de su esposo. El diputado Leonel Godoy Rangel, el senador Raúl Morón Orozco y el exalcalde de Uruapan, Ignacio Campos Equigua. Los 3 del partido en el poder. Los 3, según ella, adversarios políticos que Carlos Manso enfrentó en vida. El 23 de febrero de este año, apenas una semana antes de la captura de El Congo, Grecia entregó 11 videos a la Fiscalía del Estado. 11 grabaciones que, según ella, contienen evidencias de reuniones, conversaciones y conexiones que nunca fueron públicas. La Fiscalía anunció que analizaría el material. Hasta la fecha de hoy no hay pronunciamiento oficial sobre lo que contienen esos videos. Una fuente cercana a la alcaldesa accedió a comunicarse conmigo bajo condiciones extremas de seguridad. Me escribió por WhatsApp usando mensajes que se autodestruían después de ser leídos.
No quiso llamadas, no quiso encuentros físicos. Solo texto que desaparecía. Me dijo, ella sabe nombres que todavía no han aparecido en la investigación. Sabe de reuniones que nunca fueron públicas. Por eso no descansa. Y por eso tiene miedo. Si las acusaciones de Grecia Quirós resultan ciertas, si esos 11 videos contienen lo que ella dice que contienen, el asesinato de Carlos Manso no fue obra exclusiva del cártel Jalisco Nueva Generación. Fue un pacto, una alianza entre el crimen organizado y el poder político para eliminar a alguien que estorbaba a ambos. Pero aquí debo ser honesto con ustedes. Hasta ahora no hay evidencia pública que vincule a esos políticos con el homicidio. Las acusaciones son de Grecia. Los videos están en manos de la Fiscalía. La investigación sigue su curso. Yo no he visto esas grabaciones. Solo sé lo que me han dicho fuentes cercanas a la alcaldesa. Y las fuentes, incluso las confiables, pueden equivocarse. Lo que sí está absolutamente documentado es lo siguiente. Carlos Manso enfrentó al CJNG, detuvo personalmente a su jefe de plaza, declaró públicamente que no negociaría con criminales. Y 3 meses después estaba muerto, asesinado en la plaza de su ciudad, traicionado por su propia escolta, víctima de una operación coordinada desde dentro de su propio gobierno municipal. Y la respuesta del Estado mexicano llegó tarde, demasiado tarde para salvar a Carlos Manso. El Plan Michoacán por la Justicia y Paz se implementó después del asesinato, no antes. 10.506 elementos del ejército mexicano, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional fueron desplegados en la región por órdenes directas de la presidenta Claudia Sheinbaum. Un despliegue masivo, impresionante en los números, imponente en el papel. Pero Carlos Manso ya estaba bajo tierra cuando los soldados llegaron. Un sargento del ejército destacado en Uruapan después del asesinato me lo dijo durante un patrullaje nocturno por la zona aguacatera. Llevaba su uniforme de campaña, su rifle terciado, sus ojos cansados de vigilar un territorio que ya había perdido a quien debían proteger. Me dijo con una mezcla de frustración y resignación. Llegamos 3 meses tarde. Todo mundo aquí sabía que el alcalde estaba marcado. Los productores lo sabían, los comerciantes lo sabían, hasta los taxistas lo sabían. Nosotros vinimos a proteger a un difunto. 3 meses. Ese fue el tiempo exacto entre la detención del Rino y el asesinato de Manso. 3 meses en los que el alcalde pidió públicamente apoyo federal. 3 meses en los que el CJNG organizó meticulosamente su represalia. 3 meses en los que nadie, absolutamente nadie en el aparato de seguridad del Estado verificó si la escolta del alcalde amenazado estaba comprometida. Y ahora, 4 meses después del homicidio, el Estado presume 21 detenidos. Pero R1, el autor intelectual principal según las propias autoridades federales, sigue libre. El coronel José Manuel Jiménez Miranda, jefe de escoltas y probable pieza clave de la traición, sigue prófugo. Los políticos acusados por la viuda no han sido llamados a declarar. Y los productores de aguacate de Uruapan siguen pagando piso cada mes, como si nada hubiera cambiado, porque en realidad nada ha cambiado para ellos. Esto me lleva a una reflexión que no puedo evitar, que no quiero evitar, porque creo que ustedes merecen escucharla. Hay quienes dirán que 21 detenidos en 4 meses es un logro significativo, que tener a el licenciado en el altiplano representa un avance hacia la justicia, que el Plan Michoacán demuestra compromiso del gobierno federal. Y tienen razón. Es avance, es respuesta. Es más de lo que muchos casos similares han conseguido en México, donde la impunidad es la norma y no la excepción. Pero también hay otra lectura, una lectura más incómoda, más difícil de digerir. Carlos Manso está muerto. No va a volver. Ninguna cantidad de detenidos lo devolverá a la vida ni a su familia. Los 3 jóvenes que participaron en su asesinato también están muertos. Uno abatido en la plaza por los escoltas que reaccionaron demasiado tarde. 2 ejecutados por el cártel que los contrató, descartados como basura después de cumplir su función. El verdadero autor intelectual principal, R1, sigue libre, caminando por algún lugar de México, quizás de Jalisco. Quizás más cerca de lo que pensamos, protegido por una red que todavía no ha sido desmantelada. La estructura de extorsión que financia el CJNG en la zona aguacatera sigue operando con normalidad. Los productores siguen pagando. Los halcones siguen vigilando. Los cobradores siguen llegando cada mes. Y la infiltración del Estado, esa penetración que permitió que un alcalde fuera traicionado por su propia escolta, no ha sido erradicada. Solo se descubrió. Solo se expuso.
pero nadie puede garantizar que no hay más Samueles en otros ayuntamientos, más coroneles vendidos en otras escoltas, más directores de protocolo pasando información al cártel. El enemigo ganó esta batalla. No la ganó con fuerza bruta, la ganó con inteligencia. Infiltró el gabinete del alcalde, compró a su policía, usó menores de edad como herramientas desechables, esperó pacientemente el momento perfecto, y cuando todo terminó, eliminó a sus propios ejecutores para cortar cualquier rastro que llevara hacia arriba. Esta es la guerra moderna contra el narcotráfico mexicano. No se pelea principalmente en las montañas de la Sierra Madre ni en los laboratorios clandestinos escondidos en la selva. Se pelea en los pasillos del poder municipal, en las nóminas de las policías locales, en los chats encriptados donde funcionarios públicos venden información sobre sus propios jefes. Se pelea en la zona gris donde el Estado y el crimen ya no son distinguibles. Carlos Manso cometió el error de creer que su escolta lo protegía. Creyó que Samuel, su director de protocolo, era leal. Creyó que declarar públicamente contra el cártel sería respaldado por las instituciones del Estado mexicano. Cada una de esas creencias resultó fatal. Y aquí viene la pregunta que nadie en el poder quiere responder. Si esto le pasó a un presidente municipal electo, con escolta, con recursos, con acceso directo a autoridades federales, ¿qué le pasa a un simple productor de aguacate que un día decide que ya no quiere pagar extorsión? ¿Qué le pasa a un ciudadano común que presencia un crimen y considera la posibilidad de denunciar? La respuesta está en el silencio de Uruapan, en los productores que siguen pagando piso cada mes sin atreverse a quejarse, en las familias que han abandonado sus tierras y emigrado al norte porque quedarse significaba someterse o morir, en los jóvenes de comunidades pobres como Paracho que aceptan encargos por $1,000 porque no tienen ninguna otra opción visible, ningún otro futuro que les ofrezca dignidad. Ustedes que me escuchan desde la comodidad de sus hogares, desde sus ciudades más o menos seguras, desde países donde quizás el crimen organizado no controla territorios enteros, déjenme hacerles una pregunta directa que espero los incomode tanto como me incomoda a mí hacerla. El aguacate que compran, ¿de dónde viene? Revisen la etiqueta. Si dice México, si dice Michoacán, si dice Uruapan. Hay una probabilidad muy alta de que parte del dinero que pagaron por él terminó financiando al cártel Jalisco Nueva Generación. El piso se cobra en cada etapa de la cadena, al productor, al empacador, al transportista, y ese costo se traslada al precio final. Cada guacamole en cada restaurante tiene su cuota de sangre incluida. Estados Unidos es el principal mercado para el aguacate michoacano. Y Estados Unidos también es el principal proveedor de armas que terminan en manos de los cárteles mexicanos. Es un ciclo perfecto de hipocresía internacional. Ellos compran nuestra fruta, nosotros compramos sus rifles. El dinero fluye hacia el sur, las armas fluyen hacia el sur y los muertos se quedan de este lado de la frontera. China, por su parte, provee los precursores químicos que el CJNG necesita para producir fentanilo y metanfetamina a escala industrial. Esos precursores llegan en barcos a puertos mexicanos, pasan por aduanas corrompidas, se transportan por carreteras controladas y terminan en laboratorios clandestinos donde se convierten en la droga que mata a miles de estadounidenses cada año. El dinero de esa droga financia la corrupción que permite infiltrar gobiernos municipales como el de Uruapan. Todo está conectado en una red global de complicidades donde todos ganan excepto las víctimas. Y en medio de toda esta maquinaria transnacional, un alcalde de una ciudad aguacatera de México decidió que iba a hacer lo correcto. Decidió enfrentar al cártel que extorsionaba a sus ciudadanos. Decidió que su gobierno municipal no tendría pactos con criminales, no importa cuán poderosos fueran. Y lo mataron por eso, por atreverse, por decir que no. No lo mataron sus enemigos declarados, los sicarios que venían de fuera. Lo mataron sus supuestos aliados. Su director de protocolo que cenaba en su casa y pasaba información al cartel. Sus escoltas que cobraban por protegerlo mientras esperaban el momento de entregarlo. Posiblemente sus colegas de partido que veían su integridad como una amenaza. Lo rodearon de traidores disfrazados de leales y esperaron pacientemente el momento. Grecia Quirós, la viuda que ahora ocupa el lugar de su esposo muerto, duerme todas las noches con protección militar. Ya no confía en policías municipales. Ya no confía en funcionarios locales. Sale a la calle escoltada por soldados del ejército mexicano, por elementos federales que responden a la Ciudad de México. No a Morelia, no a Uruapan. Ha aprendido, a un costo terrible, la lección que su esposo no tuvo tiempo de aprender. En Michoacán, en la zona que controla el CJNG, no puedes confiar en nadie del sistema local. Absolutamente nadie.
Y ella sigue presionando. 11 videos entregados a una fiscalía que todavía no se pronuncia sobre su contenido. Acusaciones públicas contra políticos de su propio partido que todavía no han sido llamados a declarar. Una promesa repetida en cada entrevista, en cada comparecencia. No descansaré. Si ella tiene razón, si los videos contienen lo que sus cercanos dicen que contienen, el caso Carlos Manso puede convertirse en el mayor escándalo de narcopolítica en la historia reciente de Michoacán. Un caso donde no solo serán procesados operadores del cártel, sino también diputados federales, senadores de la República, exalcaldes. Un caso que expondría la alianza entre el poder político y el crimen organizado a un nivel que pocos se atreven a imaginar en público. Si ella está equivocada, o si la Fiscalía decide que no hay elementos suficientes para perseguir esas líneas de investigación, o si alguien con suficiente poder decide que esos videos deben perderse en algún archivo olvidado, el caso quedará donde está. 21 detenidos, un autor intelectual prófugo, una viuda que grita verdades que nadie quiere escuchar y muchas preguntas sin responder. Mientras tanto, Uruapan sigue sitiada. 10.000 soldados patrullan sus calles, pero el piso se sigue cobrando en las huertas. El licenciado está en el altiplano, pero la estructura que él coordinaba sigue operativa bajo nuevos mandos. El Congo fue capturado esta madrugada, pero R1, su superior, sigue libre. Grecia Quirós exige justicia desde el mismo escritorio donde su esposo firmaba documentos, pero los políticos que acusa no han sido siquiera interrogados. Esta es la realidad que Carlos Manso intentó cambiar. Y esta es la realidad que lo mató. Antes de terminar, quiero que se queden con algo. Carlos Manso tenía una familia que lo amaba. Tenía una esposa que ahora gobierna en su lugar, cargando su ausencia cada día. Tenía sueños para su ciudad, proyectos que nunca podrá completar. Cuando decidió enfrentar al cártel, cuando se paró frente a las cámaras después de detener a El Rino, sabía los riesgos. No era ingenuo, pero creía que el Estado mexicano, ese aparato que él representaba a nivel municipal, lo respaldaría. Creía que hacer lo correcto tendría alguna recompensa, o al menos alguna protección. El Estado llegó después. Los 10.000 soldados llegaron cuando él ya llevaba semanas enterrado. La investigación avanzó sobre su cadáver, no sobre su cuerpo vivo. Y la pregunta que queda flotando, la pregunta que debería quitarnos el sueño a todos, es esta. ¿Quién será el próximo Carlos Manso? ¿Quién será el próximo alcalde, el próximo funcionario, el próximo ciudadano que se atreva a decir que no? Y cuando lo haga, cuando enfrente al cártel y pida ayuda, ¿el Estado llegará a tiempo? ¿O llegará como siempre a proteger a un difunto? No tengo respuestas cómodas para darles, solo tengo la historia que acabo de contarles. Una historia de traición institucional profunda, de menores de edad usados como herramientas de muerte y después descartados, de un cártel que ganó no combatiendo sino infiltrando, de un Estado que reacciona pero no previene, de una viuda que no descansa porque sabe que la verdad completa todavía no ha salido a la luz. ¿Qué hay en esos 11 videos que Grecia Quirós entregó a la Fiscalía? ¿Qué nombres faltan por aparecer en esta investigación? ¿Hasta dónde llega realmente la cadena de complicidades? Cuando esas preguntas tengan respuesta, cuando los videos sean analizados, cuando R1 sea capturado, o cuando se confirme que nunca lo será, cuando los políticos acusados sean investigados o cuando se confirme que nunca lo serán, estaré aquí para contarles. Pero mientras tanto, mientras esperamos que la justicia avance o se estanque, mientras los soldados patrullan y los productores pagan y la viuda exige, recuerden esto. Uruapan sigue sitiada. El aguacate sigue fluyendo hacia los mercados del norte. El piso se sigue cobrando cada mes sin falta. Y Carlos Manso, el presidente municipal que se atrevió a decir que no, sigue muerto. Eso es todo lo que tengo para ustedes hoy. Si esta información les pareció importante, si creen que más personas deberían conocer esta historia que los medios convencionales apenas mencionan, compartan este video. Dejen su opinión en los comentarios. Ayúdenme a que la muerte de Carlos Manso no se pierda en el ruido interminable del día a día mexicano. Y mañana, o cuando haya algo nuevo que reportar, si ustedes me lo permiten, seguiré aquí. Seguiré investigando. Seguiré haciendo las preguntas que otros prefieren no hacer. Seguiré contando lo que otros prefieren callar. Porque alguien tiene que hacerlo. Nos vemos pronto.